Hablemos de Every Year After, o se me olvidó el nombre en español. Cada año que pasamos juntos. La verdad no me acuerdo, pero bueno, el punto es que vi la serie de Every Year After. Yo había leído el libro y por eso es que me vi la serie. Pero tengo muchos comentarios que darle a todos ustedes y va a tener spoilers, así que hermana, antes de comenzar en este nuevo video de Samira Opina, quiero que usted agarre y esté atenta de que va a haber spoilers, así que si quieres te ves la serie o si quieres no la ves. Y ya, o sea, es tu completamente decisión y no vayas a decir que la estás viendo gracias a mí. Okay, si no te gustó, no me vayas a culpar a mí. Pero bueno, antes de comenzar, recuerda darle like y suscribirte para que sigas viendo videos de mi canal y coméntame allá abajo a ti qué te pareció. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a la sección donde Samira da su opinión de cosas que nadie le ha preguntado. Ahora sí, comencemos. Bueno, principalmente, vamos a hablar de qué trata esta serie. Seguimos la trama de Percy, Sam y Charlie Florek. Y quiero decir algo, a mí me parece increíble la elección para Charlie y Sam. La verdad te voy a ser muy honesta, mira, aquí honesta. Y es que cuando yo leí el libro, a mí Charlie me daba igual. Pero ¿cómo tú me vas a poner a Charlie de adolescente súper guapísimo ese actor y luego me lo pones aún más guapo? Yo no entiendo. A Sam es muy cuchi, o sea, lo hicieron demasiado tierno. Yo me lo imaginaba como hombre más tipo Charlie, realmente. Pero bueno, no importa, a mí me parece que eligieron bien, o sea, a mí no me molestó. ¿De qué trata? Trata sobre dos personas que se conocieron hace 10 años atrás, porque Percy resulta que ella se muda. Bueno, no se muda, que estoy diciendo yo, va a vacacionar a la casa del lago con su familia que compraron una cabaña frente a un lago. Resulta que ella llegó, se fue a meter y ahí conoció a los hermanos Flores, porque Charlie se presenta con Percy, presentando pues a Sam y a Percy, se hacen amigos, empiezan a ver películas de terror. La verdad, te voy a ser muy honesta, las escenas del pasado me gustaron mucho, me sentí como que tan comfort, o sea, sentí que estaba viendo como que una serie súper, ay, summer, verano, comfort, ay, me encanta ver esto, me fascina, me sentí de verdad que me estaba distrayendo demasiado, me encantó, pero lamentablemente no todo quedó así. Resulta que, bueno, ellos se conocen durante estos 10 años, pero la premisa básicamente es que es como de saltos temporales, donde te muestran tanto el pasado, el futuro, el presente, todos lados. Y también quiero que sepan que hay como una cuestión, un misterio que todavía no nos dicen, que es por qué Percy se fue del pueblo de esa manera tan brusca, dejándonos así esa intriga, porque Sam y Percy se llevan supuestamente mal, o sea, Sam #odia a Percy, pero Percy resulta que todavía está enamorada de Sam. Pero entonces uno dice, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le hizo entonces Percy a Sam? ¿Qué le hiciste, mami? Después, ahí es cuando empieza el drama, porque resulta que Charlie llama a Percy y le dice, mi reina, mira, resulta que mi ama se murió y te estoy invitando para el funeral. Percy le da un ataque como de pánico, voy que no puede estar, y aparte un ataque de pánico porque resulta que ella empezó a sufrir de estos ataques desde hace un tiempo, de hace mucho tiempo, y lo muestran, pero resulta que ella decide volver a Barry's Bay para despedir a Sue, la mamá de Sam y Charlie. Ahora, aquí es cuando comienza todo, ¿no? Vamos a hablar sobre los puntos positivos para luego desmenuzar las cosas, pero bien malas. A mí me parece que cosas funcionaron. Número 1, las tomas del lago me gustaron. A mí me parece que me encantó el lago, se veía súper precioso, y las tomas del pasado, o sea, de la Percy pequeña o adolescente, y las escenas de verdad que me generaban como este tipo de comfort movie, comfort serie, no sé, serie que dije, una serie así como que de esas que tú sientes que tú la repetirías varias veces. Así yo lo sentí, me gustó, lo sentí como que súper, ¿cómo se puede decir? Acogedor. La cabaña me gustó, se sentía muy acogedor todo súper, como que me encantaría haber vivido un verano así. Ahora, me gustó, esto es un punto más adelante, sobre cómo desarrollaron pues lo de que algo que cambiaron del libro es que les voy a spoilear algo. Pero algo que cambiaron del libro es un verano en el que Charlie y Percy pues estaban acomodando un bote. Eso no lo mostraron en el libro, eso no pasó en el libro, pero en la serie sí, y me gustó. Siento que como que le tuvo como algo distinto, aunque tampoco como que le dieron tanto desarrollo, pero eso estuvo bien. Ahora sí, hablemos de las cosas malas, de la basura. Punto número 1, hablemos de lo técnico. Principalmente, y aquí estoy leyendo mis notas, ¿ok? No me gustó la edición caótica y los saltos temporales porque estaban mal hechos, mal logrados, no sentí eso. Mira, principalmente me parece
que los saltos temporales no se sentían orgánicos. Mira, hay unas escenas, por ejemplo, que intentaron hacer como que los paralelos. Hermano, no me hagas esos paralelos, no me gustaron. Por ejemplo, cuando... ¿Qué les voy a spoilear esto? Pero yo les advertí. Resulta que ahí más adelante, saben que Sam decide que perdona a Percy, ¿verdad? Porque pues se da cuenta que la ama, quiere estar con ella. Bien, dice, ¿por qué no? Y termina rompiendo, pues, no le pide matrimonio a Taylor. Taylor es un personaje secundario, tan secundario que no tiene nada de interesante, solamente que es, creo que pediatra, la verdad. El punto es que él termina con ella porque se da cuenta que él ama a Percy, lo cual me parece muy lindo. Pero esto es más adelante, hermana. O sea, yo me estoy adelantando de punto A al punto Z. Pero los que vieron saben. Ahí intentaron hacer como que cuando terminaron en el pasado y cuando estaban ahorita en el presente. No me gustó. O sea, sentí que la conversación... Mira, te voy a decir cuál fue el problema. Resulta que ellos nos querían mostrar cuando respondía Percy, cuando Percy hablaba y cuando Sam hablaba era el Sam del pasado. Pero la Percy que hablaban era la del presente. Entonces intentaron hacer los paralelos de una forma extraña, pero eso pasó como 2 veces con Sam y Percy. Y no me gustó. Hermano, o sea, yo quiero ver o lo del pasado o lo del futuro. No me estés mostrando las dos cosas. Mira, lo de los paralelos se obtiene, brother, con los edits de TikTok. Permite que la gente de TikTok, la community de TikTok me haga los paralelos. No me lo hagas tú, porque me los haces raro, porque no tenía sentido. O sea, yo entiendo que tú quieras jugar con los saltos temporales y tal, pero esos paralelos extraños los odié. O sea, no sentí ningún paralelo. Brother, sentí, mira, me estaba hablando Sam así, y de repente parecía Percy del pasado. Entonces yo dije, ya, pero es que Percy no tiene por qué responder esto. O sea, tú me estás diciendo que Percy respondió lo mismo en el pasado y ahorita en el presente. Brother, no me gustó, chao. Ahora, otro punto horrible, los capítulos, brother, que terminan sin desarrollo. Hermano, tú no eres Friends. Mentira, hasta Friends terminaba su capítulo bien. Pero sentí que es como que si lo hicieran como estos tipos de series que de antes, que no terminaban como que, ¿cómo podría decirlo? Como que antes las series, si terminaban en cierto punto, pues, no todas, no, pero más que todas las comedias, por ejemplo, que sí, no sé, no tenían, o sea, como que cada episodio tenía un punto de inicio y un punto de final, y al otro episodio continuaban con una trama completamente distinta, pero eran los mismos personajes, y obviamente lo que había pasado, pues, si tenía algo que ver en el siguiente episodio, pues lo mantenían, pero no era algo como que continuo, ¿me entiendes? Aquí como que intentaron hacer algo así, pero lo hicieron horrible, porque hermano, me cortaban los episodios en los momentos donde yo decía, ay, qué bueno, me encantó cómo quedó el final, y de repente, ¡plax! El siguiente episodio era tan en otro lado, haciendo otra cosa, y lo de ayer pasó al plano secundario. O sea, vamos a hablar aquí donde pasó eso para que tú me digas, mira, ¿cuándo pasó eso? Pasaron como todos los episodios. Pero bueno, empecemos. Y después, yo que la segunda temporada me la van a empezar, no, ¿sabes que Charlie le dio un ataque al corazón? Seguro que la segunda temporada me lo comienzan, no sé, casándose Sam y Percy. ¿Por qué? Porque a ellos les dio la gana de saltarse todo. Pero bueno, empecemos. Lo que quería decir era, por ejemplo, en un momento donde resulta que Sam va y le toca la puerta a Percy, va a buscarla. Y yo dije, ¿qué? Y Percy le abre la puerta y lo recibe en su cabaña, pues. Y ya, cortaron en negro. Y yo dije, bueno, nada, quiero ver el siguiente episodio porque quiero ver qué pasa, quiero ver. Hermano, no, al día siguiente mostraron a Sam y a Percy, creo que escribiendo el obituario de su mamá. Brother, y ayer. Entonces Percy nada más nombra como algo de ayer. Mi amor, ¿qué pasó ayer? A mí no me dejas las cosas a la mitad, a mí me metes en la historia, que por eso estoy viendo la serie. Punto número 2, donde me lo hicieron horrible, brother. Es que me lo hicieron tanto, pero quiero hablar sobre los momentos donde más me pareció abrupto. Cuando Charlie y Percy se estaban disculpando dentro de el garage cuando estaban encerrados y les abre Sam y los encuentra abrazados, que ellos se voltean, obviamente no había pasado nada, pero ellos se voltean y Sam como que se queda tipo, no puede ser, capaz esto hicieron de todo allá adentro. Resulta que pues se acabó el episodio ahí. Yo dije, tengo que ver la siguiente parte, hermana. Al siguiente episodio ni siquiera sé dónde comenzó, pero no continuó eso. Simplemente mostraron a Charlie diciendo, sabes que ayer no pasó nada, ¿no? Ya, eso fue lo único que nombraron el día de ayer. No, mi amor, yo quiero ver qué pasó de aquí para allá, de allá para acá. A mí no me dejen las cosas a la mitad. Eso siempre me ha molestado. Cuando quieren ser redundantes son horriblemente redundantes, pero cuando yo quiero el desarrollo no me lo dan. Punto número 3, ya ni sé. Así, bueno, el mismo punto, que es que la serie pareciera que tuviera el síndrome de la tijera. O sea, había momentos donde tú quedabas como que en qué momento pasó esto. O sea, el espectador queda más perdido que encontrado. Ahora, hablemos de, para mí, quiero que sepan que esto no es hate a la actriz, pero sí un poquito de hate. Miren, yo amo el cine, yo estudié actuación, yo no soy la más actoral del mundo. La verdad, no. ¿Por qué? No, porque simplemente como que sentí que, es que les voy a contar una mini story time. Resulta que cuando yo estaba viendo clases de actuación, yo veía clases de actuación con un profesor, pero ese profesor era muy malo.
O sea, malo no es mal actor, malo conmigo. Y él como que yo me acuerdo en ese momento mi convicción completamente era ser actriz. Y yo decía, yo no veo un futuro donde yo no sea actriz. Y él me dijo, no, yo no creo eso. O él me decía, ¿por qué tienes esa cara? O sea, yo veía serio a las personas y él decía, ¿por qué tienes esa cara? O sea, quita como esa cara. O por ejemplo, si yo buscaba de opinar algo, él me ignoraba y le daba el habla a otra persona. Y a las otras personas que le daba el habla era hombres, pues. Ok, mi amor, me odias. El punto es que a mí me gusta analizar las actuaciones en base a mi poca experiencia. Y resulta que algo que odié es la actuación de esta tipa. Yo sentía, o sea, que yo estaba viendo a Bella Swan de Crepúsculo aquí. No me gustó. Tenía manerismos raros, expresiones raras, gestos extraños. La actriz de Percy no me convence. Sus gestos eran raros, rígidos, forzados. La química era inexistente con Sam. Mira, a mí me encantaba cómo Sam era, cómo se veían sus ojos. Súper lindo porque me parece que el actor es súper tierno. Y el actor se le veía de verdad como que era súper cuchi. Y en un momento donde Sam como que le decía cosas bonitas a Percy, la actriz actuaba como de una forma muy rara, como de que se veía emocionada, pero se veía raro, se veía falso. Y la química me la cortaba, brother, horrible. Entonces me pareció que la actriz no me gustó, falta de chispa con Sam por completo, las escenas románticas se sienten extrañas e incómodas y algo que me molestó y que debo incluir, brother, me cambiaron. Es que, mira, el misterio de todo esto era de que Charlie y Percy se involucraban íntimamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que para mí lo ejecutaron horrible en la serie. O sea, tú puedes ver cómo a mí me pareció que Charlie sí veía como Percy, no sé, es muy rígida esa actriz. La actriz cuando era más joven actuaba muchísimo mejor. Y no quiero tirarle hate a esa mujer porque no es contra ella. No sé quién es. De verdad que mi intención jamás sería tirarle hate a otra mujer de esa forma. Simplemente no me gustó su actuación. Pues no puedo ser honesta. Ahora, ¿en qué sentido me lo cambiaron? Resulta que yo me puse a buscar el libro nuevamente porque dije, porque yo lo tengo digitalizado, yo lo leí digitalmente hablando. Entonces, para que ustedes vean que yo no les miento, yo tengo aquí el libro Todos nuestros veranos. Entonces yo dije, voy a buscar cómo es que esta gente se involucra. Porque yo dije, yo me acuerdo que esto fue muy distinto y yo me acuerdo que esa escena me generaba tanta emoción y me la cambiaron. Me pasó lo mismo con la película esta de la gente que conocemos en vacaciones. Me cambiaron también una escena que yo estaba esperando tanto, la escena de cuando ella se enfermaba, que como que el tipo la abrazaba cuando estaban durmiendo. Esa escena yo la esperaba tanto y me la cambiaron, me la quitaron. Pero bueno, aquí resulta que la forma en la que todo pasa es muy diferente. Como de que yo sentí que era como que si Charlie hubiera estado esperando eso toda su vida. ¿Me entiendes? Como que si toda su vida él quiso estar con Percy. O sea, de novio, de todo. Y que sentí que en la serie me lo hicieron raro. Aparte, en el libro, ellos se despiertan juntos y Charlie, aparte, no pasó en un mueble del garage, sino que pasó en la cabaña de Percy, si no me equivoco. Y Charlie le pide perdón a Percy muchísimas veces después y despiertan juntos. Y Charlie, como que cuando se despierta, le da besos y todo eso. O sea, fue súper romántico. Y tú me estás diciendo que el día siguiente se paró y se fue. Ay, no, mi amor, me cambiaste a mi Charlie. Me lo cambiaste, no me gustó. Ahora, otro punto bien importante, el desastre de los personajes secundarios y las tramas a la mitad, el relleno. Mira, mi amor. Punto número 1. El misterio de Drew y Chantal. Mi amor, ¿cómo vas a estar comprometida a dejar a tu novio porque resulta que Jordi te trajo un helado y un Gatorade? Porque yo entiendo el punto de que ella sentía de que Drew, ella sentía que era como la mamá de Drew y todo lo demás. Esa parte yo te la comprendo, mi reina hermosa. Yo te entiendo porque pues tampoco. Pero tú vas a dejar tu compromiso de que tú amas a tu hombre. Y no está mal Jordi. A mí me gustó la química entre ella y Jordi. Pero nada más porque supuestamente Jordi sí te cuidó. La verdad, me hubiera gustado que ella no hubiera estado comprometida. Porque me parece que es cacho. Me parece que es cacho, infidelidad. Aunque yo sé que ella habló con él y todo lo demás. Pero no me gustó. O sea, pudieron haber hecho este romance sin necesidad de que hubieran roto un compromiso, ¿entiendes? Entonces como que, o sea, no entendí, de verdad, tú tenías que estar enamorada de Drew para tú hacer todo eso y de repente dejarlo así porque sí, no me gustó. Aparte, la ruptura express no tuvo sentido, yo ni me enteré en qué momento esa gente se dejó. O sea, yo sé que ellos se pusieron a hablar como de lo que había pasado, y él le preguntó como que si ella no sabía si se quería casar, y ella le dijo como que no sé, bla, y después como que cambiaron la escena, y tú me estás diciendo que cuando cambiaron la escena como que nosotros debemos aceptar y asumir que ustedes dejaron su matrimonio, porque yo no lo asumo, mi amor. Aquí no estamos asumiendo nada, no demos nada por sentado, mi amor. A mí todo me lo explicas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta serie carece de explicación, carece de contexto. Entonces, no nos explican en qué momento rompen su matrimonio o su compromiso.
Punto número 2, el enredo con Jordi, mi amor. Jordi, yo quiero saber si estaba enamorado de Delilah o de Chantal. Yo esa parte no me la comprendí, mi amor, porque en un momento me ponían a Jordi con Chantal y en otro momento me lo ponían con Delilah. Y también me ponían a Delilah con Charlie, que eso te voy a decir algo. Esa gente sí me gustó junta. Y yo te voy a decir algo, que si en la segunda temporada vienen y me los desperdician, no quiero saber más nada. Yo sé que Charlie supuestamente tiene otro interés amoroso en la segunda temporada. Hermano, no es mi malparido problema. No es mi estúpido problema que tú me quisieras introducir un romance que podría funcionar perfectamente bien, a que de repente me quieres introducir un personaje completamente nuevo en la segunda temporada. No me interesa, no quiero que seas fiel en los libros porque tú no decidiste ser fiel en los libros en la primera temporada. Así que yo te voy a pedir, porque dije y así que bueno, te voy a pedir que usted sea fiel a lo que usted ha estado construyendo, y es que Delilah y Charlie se queden juntos. Gracias. Ahora, pero no me gustó. O sea, siento que el guión lo usó como un comodín para arreglar rápido cualquier drama de lo que estaba pasando hoy. Ahora hablemos sobre la historia fantasma de Delilah. O sea, Delilah, mi amor. A mí me encantó el personaje de Delilah en la serie, pero no entendí. O sea, el ex esposo Whit nunca aparece. Sabemos que la corrieron de la casa y ya, o sea, yo estaba tan emocionada de saber cómo se veía Whit, quién era Whit y qué hacía Whit. Y no apareció. Y supuestamente iban a aparecer y no apareció. Apareció fue el abogado. ¡Qué horror! Y el drama del embarazo adolescente. Brother, lanzaron un bombazo y luego lo dejaron flotando a la mitad sin explorar nada sobre ese tema. O sea, nos mostraron cómo es que simplemente como que Delilah estaba embarazada, ya, cómo Percy fue a hablar con ella y qué más. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Estuvo, no estuvo? No entendí, de verdad. Punto número. Brother, perdieron el fuego lento de la serie. ¿Saben qué? Hay algo que me gustó mucho del libro y algo que me gustó mucho de la serie al principio, es que se veía que iba a ser un slow burn. O sea, el libro lo fue y la serie también se mostraba así. Y a mí me encanta el slow burn entre amigos. Me encantan los friends to lovers. Esa tensión insoportable de crecer año tras año sintiendo cosas el uno por el otro sin atreverse a dar el paso en la serie debido a los saltos temporales editados. Y bueno, mal editados. Y la prisa por estar en ese avance, esa tensión no se cocinó, esa tensión no existió. Se siente como si saltaron de somos amigos a escena dramática sin que el espectador, o sea, sin que nosotros sintiéramos esa tensión. Y entonces el romance al final se sintió como apresurado, como que tú dices, ay, tanto que esperé por esto para de repente, claro. Pero bueno, otra cosa, diálogos acartonados y el cringe. Mira, ¿saben qué? A mí me pareció que muchas veces hubo momentos, escenas cringe, por ejemplo, cuando Sam le lame el helado a Percy. Eso no fue nada sexy. No incluyen escenas raras. Sam es tierno, o sea, tú tienes que estudiar a tu personaje. Si tú te notas que el actor es tierno, entonces tú no me pongas a hacer cosas sexys. That was weird, ok, eso fue muy raro. Ahora sí, eso fue toda mi opinión referente al tema. Creo que yo anoté otras cosas en mi cuaderno. Vamos a ver si tengo otros puntos. Ajá, otro punto. Hermano, ¿por qué Sam se enojó con Percy cuando terminó Percy con él? Sí, papi, tú tenías terminando con esa mujer todos estos años. O sea, cuando te la hacen a ti no apunta. No funciona. Nada más cuando yo la hago. No me gustó, papo, mi amor. Pero esto es más con el personaje. No, mi amor. Contigo eso no va. Aquí todos aguantamos. Ahora sí, espero que la gracia de Dios te alcance y te acompañe siempre. Nos vemos en un siguiente video. Espero que te haya gustado. Tú dime qué piensas. La conclusión de todo esto es que, mira, a pesar de todo el desastre de esta temporada, a mí me queda la esperanza de que en el futuro dejen de ignorar más que todos los personajes secundarios y desarrollen como que sentimientos reales entre Delilah y Charlie, porque son los personajes que más me gustaron, y que desarrollen mejor esta segunda temporada y entiendan cuáles fueron sus fallas y así poder tener una segunda temporada, porque la verdad tenían muy buen potencial y en otras series lo han hecho muy bien. Entonces, ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí no? Si aquí me sentía como que todo iba bien hasta que de repente hacían cosas raras que terminaban corrompiendo la hermosa serie. Pero bueno, espero que la gracia de Dios, como te dije, te alcance y te acompañe siempre. Nos vemos en un siguiente video. Gracias por llegar hasta aquí y coméntame allá abajo qué tú opinas de este tema. Te mando un beso. Bye.